Muy bien, yo soy la maestra Leslie y estamos aquí este día nuevamente con una clase para que sigamos aprendiendo sobre la palabra de Dios. Ya saben cómo lo hemos estado manejando y estas clases ya comenzamos con otra unidad, entonces recuerden que a partir de hoy estaremos memorizando otro versículo de esta unidad en particular que más adelante se los haré saber. Bueno, antes de empezar, quiero que hagamos una oración. Espero que me puedas acompañar, ¿sale? Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por este día, Señor, que nos permites estar aquí, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, porque nos cuidas, por la salud, por los alimentos, por el trabajo y por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te quiero pedir, Señor, en este día, Padre, que todos estos pequeños puedan poner atención, Señor, a esta clase, Padre, que se lleven algo de ti, Señor, que ellos aprendan, Padre, pero sobre todo que lo puedan aplicar, Señor. Pon en mí las palabras correctas, Padre, para que ellos puedan entender lo que tú quieres decirles, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno. Antes de contarte la historia vamos a hacer algo rápido, ¿vale? Quiero que busques tu Biblia y esto es para que tú seas más hábil al momento de trabajar tu Biblia. Entonces quiero que busques la siguiente cita que tiene que ver con la lección del día de hoy. La cita es Lucas capítulo 19 versículo del 1 al 3. Ok, ahora que ya lo tienes, lo que vas a hacer es subrayar o simplemente localizar todos los versículos en los que describan a Zaqueo o todas las frases en las que estén describiendo cómo era Zaqueo físicamente, cómo era como persona o lo que tú encuentres, ¿ok? Bueno, ya que hayas hecho esto, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a hacer otra actividad, ¿sale? Quiero que busques una hoja, una manta, una sábana, lo que tú tengas y alguien te tiene que ayudar a ponerte esta hoja a la altura de tus ojos. Tiene que colocarla enfrente de ti y tiene que cubrir tus ojos, ¿ok? El punto es que esta manta o lo que tú ocupes no te deje ver lo que hay enfrente, ¿ok? Ya que hayas hecho esto, quiero que tú trates de saltar o brincar o lo que tú puedas hacer a ver qué tan difícil te es poder ver del otro lado, ¿sale? Esta es una pequeña actividad para que tú te des cuenta más o menos cómo fue la situación por la que pasó el personaje del que hablaremos el día de hoy. Nuestro personaje se llama Zaqueo, entonces pasó una situación similar a lo que tú acabas de hacer. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar con nuestra historia. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje muy importante. Vamos a ver qué es lo que aprendemos de esta persona. La historia se llama Jesús ama a Zaqueo. Y la historia la puedes encontrar en la siguiente cita, por si la quieres leer conmigo o si la quieres leer completa después. La cita es Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. ¿Vale? Yo te voy a leer una historia un poco más breve, más resumida, ya sabes. Pon mucha atención porque te voy a hacer unas preguntas que tú tienes que responder. Estas preguntas las vas a escribir en una libreta y la foto la vas a enviar al grupo de la iglesia, ¿ok? Te lo recuerdo. Entonces vamos a empezar con esta historia de Zaqueo, que nos dice entonces, el título es Jesús ama a Zaqueo. Vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy, ¿ok? Pon mucha atención. Nos dice entonces, Jesús estaba pasando por Jericó, donde vivía un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era muy rico. Zaqueo estaba a cargo de recaudar para el gobierno romano los impuestos que pagaban los judíos
en Jericó. Bueno, pues esta parte nos dice entonces quién era Zaqueo. Nos dice que en Jericó vivía este hombre que pues era encargado de recaudar impuestos. Ahorita vamos a ver más a fondo a qué se dedicaba Zaqueo. Nos dice entonces que en este lugar iba pasando Jesús, ¿sí? Hasta ahí nos dice la historia. Cuando llegó Jesús a la ciudad, una multitud se reunió para verlo. Zaqueo también quería ver a Jesús, pero como era muy bajito, no podía verlo por encima de la multitud. Así que corrió y se subió a un árbol sicómoro para ver pasar a Jesús. Nos dice entonces que Jesús iba pasando por Jericó, pero pues sabemos que Jesús era muy buscado por mucha gente lo quería conocer, quería hablarle, quería pedirle algo, entonces era muy solicitado, por lo que cuando él iba pasando mucha gente se reunió para verlo. Pero como Zaqueo era un hombre de baja estatura, entonces al juntarse toda la gente, pues no podía pasar, no podía ver. Y como Zaqueo sí tenía esas ganas, esa intención de ver a Jesús, de conocerlo, vio un árbol y dijo, bueno, yo creo que si me subo a ese árbol lo voy a ver desde ahí arriba. ¿Ok? Entonces la historia nos dice que esto fue lo que pasó. Vamos a ver qué más nos dice de Zaqueo. Cuando Jesús llegó junto al árbol, miró hacia arriba y vio a Zaqueo. Entonces le dijo, baja, Zaqueo, quiero ir a tu casa hoy. Zaqueo bajó enseguida del árbol. Estaba feliz de recibir a Jesús en su casa. Imagínense, de tantas personas que había reunidas, Jesús volteó a ver a Zaqueo que estaba en aquel árbol y lo primero que le dijo fue, ven, baja, que yo quiero ir a tu casa. Imagínense, Zaqueo entonces tenía muchas ganas de que Jesús estuviera con él, con su familia. Entonces imagínense la felicidad. Pero hay un detalle que vamos a ver a continuación. Nos dice la historia. Cuando la gente vio lo que había sucedido, se quejó. Zaqueo es un pecador, decían, y Jesús va a quedarse en su casa. La gente sabía que muchos recaudadores de impuestos eran deshonestos y engañaban a las personas. Les pedían más dinero del que realmente debían pagar. Bueno, en esta parte de la historia nos dice entonces cómo era Zaqueo. Nos dice que entonces Zaqueo no era un hombre honesto. Su trabajo se dedicaba a pedir impuestos, pero cobraba más de lo que debía para que ese dinero se lo quedara a él. Por eso nos dice que él era un hombre muy rico. Ese dinero que tenía era a base de mentiras, de deshonestidad. Entonces, imagínense, cuando la gente vio que Jesús dijo, bueno, yo quiero ir a la casa de Zaqueo, la gente empezó a decir, no, pues si Zaqueo es un hombre que nos roba, es un hombre que no es honesto, su trabajo no es bueno, él es un pecador. ¿Cómo nosotros, a personas buenas, no nos va a visitar y sí va a ir a visitar a ese hombre pecador? Imagínense, la multitud que estaba en ese momento alrededor de Jesús se había molestado porque él había decidido ir a casa de Zaqueo. Vamos a ver qué nos dice más esta historia. Zaqueo le dijo a Jesús, daré la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y si he estafado a alguien, se lo devolveré multiplicado por 4. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy has sido salvo. Yo vine a buscar y salvar a los perdidos. Bueno, a ver, vamos a entrar otra vez en contexto. Nos dice entonces la historia que Jesús decidió ir a la casa de Zaqueo. Y mucha gente le molestó porque Zaqueo era un pecador. Y entre la multitud había personas que tenían fe en Jesús, que eran obedientes, y pues les disgustó que fuera a su casa de este. Entonces Zaqueo, al llevar a Jesús a su casa, se dio cuenta de que tenía que hacer un cambio en él porque lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces le dijo que a partir de ese momento Zaqueo iba a devolver todo lo que él había robado, lo que había estafado a esas personas, incluso el doble, el triple,
4 veces más de lo que él les había quitado. Zaqueo quería cambiar porque sabía que a Jesús no le agradaba lo que él estaba haciendo. Él quería hacer un cambio porque pues sabía que la vida que había llevado antes estaba mal. Y lo que le dijo Jesús entonces fue que en ese momento él había sido salvo. ¿Por qué? Porque su corazón había cambiado. ¿Sí? Nos dice entonces que Jesús fue a buscar a aquellos que estaban perdidos para darles salvación. Esa fue la razón por la que visitó a Zaqueo. Bueno, de esta historia ahorita vamos a ver qué es lo que podemos aprender, qué podemos aprender de Zaqueo, qué podemos aprender de Jesús, algo muy importante. Y bueno, esta es la historia. Te recuerdo la cita por si la quieres volver a leer. Es Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. ¿Sale? Bueno, te voy a hacer unas preguntas sobre la historia que te acabo de contar, que las vas a escribir y vas a escribir su respuesta de igual manera. ¿Sale? La primera pregunta nos dice, ¿dónde vivía Zaqueo? ¿En dónde vivía Zaqueo? La segunda pregunta dice, ¿de qué trabajaba Zaqueo? ¿En qué trabajaba Zaqueo? La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué Zaqueo se subió a un árbol? La siguiente nos dice, ¿qué fue lo primero que Jesús le dijo a Zaqueo? Cuando lo vio arriba del árbol, ¿qué fue lo primero que le dijo? La siguiente pregunta es, ¿por qué se quejaba la gente? ¿Por qué estaba la gente molesta? Y la última pregunta es, ¿qué decidió hacer Zaqueo después de conocer a Jesús? Bueno, esas serían todas las preguntas, entonces quiero que las escribas y me las respondas en una hoja o en una libreta. ¿Sale? Vamos a continuar entonces. De esta historia, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender principalmente sobre la actitud de Jesús. Es lo que vamos en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Cómo fue Jesús con Zaqueo? Lo vio, él sabía que él era un pecador, él sabía lo que él estaba haciendo. Entonces, ¿por qué lo trató bien? Imagínense, ustedes si tienen algún compañero o sus hermanos o alguien los ha llegado a tratar mal, ¿ustedes cómo los tratarían? A lo mejor la primera vez van a decir, no, pues yo lo voy a tratar como él me trata a mí. Pero recordemos esta historia en donde Jesús sabía que Zaqueo era una persona pecadora, era una persona no muy buena, y aún así lo trató bien. Le dijo, yo quiero ir a tu casa, quiero ir a cenar, quiero hablar contigo. Jesús no lo excluyó por ser un pecador. Al contrario, él buscó acercarse a él. Podemos aprender de Jesús algo muy importante, que él a las personas que lo conocían, que le seguían y que lo obedecían, los trataba muy bien, los trataba con amor. Pero también a aquellos que eran pecadores, que habían desobedecido o que incluso no querían estar cerca de Jesús o que tenían alguna mala intención, Jesús los trataba con amor. Él trataba por igual a todas aquellas personas con las que se encontrara. Esto es algo muy importante y un ejemplo que debemos de tomar en cuenta nosotros en nuestra vida diaria. Debemos de tratar a todos con amor, sin importar cómo sean, sin importar lo que hagan, ¿ok? Sabemos que pues tenemos que seguir este ejemplo de Jesús, sin importar cómo sean las personas. Ya ellos después tomarán cuentas con Dios, ya Dios compensará o hará algo sobre lo que ellos hagan o como sean, pero mientras tanto nosotros, nuestro deber es tratarlos con amor. ¿De qué nos sirve tratar nosotros con amor a las personas? Si nosotros tratamos con amor a todos los demás, sin importar quién sea, estamos predicando la palabra de Dios, estamos diciendo que somos como Jesús.
Jesús era alguien muy amable, muy amoroso con todo el mundo. Entonces, si seguimos este ejemplo, nosotros estamos siendo reflejo de Jesús también. Estamos predicando la palabra de Dios con nuestras acciones, aunque no lo digamos literalmente. ¿Sale? Bueno, esto es lo que nosotros podemos aprender de esta historia. El versículo, recuerden que tenemos 2 versículos, ¿ok? Un versículo de una unidad y el versículo de la semana, de la historia, ¿ok? Estamos en nuestra segunda unidad, por lo que el versículo es diferente al de las clases pasadas. Este versículo dice de la siguiente manera, lo puedes buscar en tu Biblia si gustas. Se encuentra ubicado en Juan capítulo 13, versículo 15. Y este versículo es muy cortito, dice de la siguiente manera. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este versículo nos habla desde el lugar de Jesús. Nos dice nuevamente, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este versículo nos da a entender de que Jesús ya estuvo en la tierra y vino a hacer cosas buenas. Esas cosas buenas nosotros las debemos de tomar como ejemplo para seguir haciéndolas en este momento. Nos dice entonces el versículo, Jesús nos dice a nosotros que Él ya nos dejó un ejemplo y tenemos que seguir este ejemplo sin importar el tiempo que pase, ¿ok? Nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús. Este es nuestro versículo de nuestra unidad, ¿vale? El versículo de la semana de nuestra historia es el siguiente. Lo puedes buscar igual en tu Biblia. Yo te voy a dar una versión más actual y se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 34. Y dice de la siguiente manera. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Te lo repito nuevamente. Lo puedes escribir si gustas. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Juan 13:34. Ok, en este versículo nos dice entonces nuevamente, es una palabra de Jesús, de Dios. Él nos dice entonces que nos da un mandamiento, es algo que Él nos está ordenando que hagamos, que nos dice, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Recuerden que Dios nos ama sin condiciones. Nos ama sin importar si hemos pecado, si hemos hecho algo mal, si hemos desobedecido, si nos hemos portado mal. Él nos ama sin importar nada. Y a pesar de estas cosas, Él siempre es bueno con nosotros. Entonces nos dice que nosotros debemos de amar así a los demás. Nosotros debemos de amar como Dios nos ama. Entonces, sin importar la persona que sea, sin importar el pecado que haya cometido, sin importar lo que esté haciendo mal, nosotros debemos de amarlo y de tratarlo bien, así como Jesús trataba bien a todos por igual. Ok, entonces esta es la enseñanza que nos deja esta clase. Nos dice entonces nuevamente que debemos de aprender a amar a los demás como Dios ama. Así como Jesús amó a Zaqueo, nosotros tenemos que amar a las demás personas sin importar lo que hagan. ¿Sale? La actividad de esta clase será mandar tu video repitiendo el versículo de la semana, que es Juan 13:34. Lo vas a escribir en una hoja o simplemente te vas a grabar diciéndolo, y esto es lo que tú vas a mandar al grupo de la iglesia, ¿ok? Y también las fotos de las preguntas de repaso sobre la historia. ¿Sale? Esto va a ser lo que vas a mandar como actividad. Para terminar,
voy a mencionar nuevamente a los misioneros por los que estamos orando. Te quiero pedir que tú en tu casa ores por estas personas. Para que pues ellos estén bien, sean de bendición. Recuerda que ellos están llevando la palabra de Dios a los lugares en los que nosotros no estamos, y pues para que Dios los cuide, ¿sale? Te doy los nombres. En Chiapas están José y Julián. En Campeche está Horacio. En Tabasco el hermano Ignacio. En Acapulco Caled. En Morelos, Marcelina. En Querétaro, Paul, Ramiro y Carlos. En Michoacán, Araceli. Y en Oaxaca, los hermanos Nathaniel, Ansel y Lucía. Ok, entonces te quiero pedir por favor que oremos por todos estos hermanos que están en estos lugares. Y sería todo entonces por la clase del día de hoy. Voy a hacer una oración. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que inclines un poco tu cabeza en reverencia, ¿sale? Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por este día, Señor, por esta clase, Padre. Te quiero pedir, Señor, que estos niños hayan aprendido algo, que se lleven algo de ti, Señor, que ellos lo puedan aplicar, Padre, que ellos puedan amar, Señor, como tú lo haces con nosotros, Señor, que sin importar la persona, la posición, la condición que ellos tengan, ellos puedan tratar a todas las personas con amor, Señor. Ayúdalos, Señor, a su corazón noble, Padre, que ellos sean como tú quieres, Padre. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces nada más como conclusión y de repaso, lo que aprendimos en la clase del día de hoy es que tenemos que tratar a todos con amor, así como lo hizo Jesús con Zaqueo. Sin importar la persona que sea, si es buena o es mala, hay que tratarlos con amor. Y aunque esto parezca a veces muy difícil o se te haga muy difícil porque a lo mejor esta persona te ha hecho algún daño, esta persona te trata mal, tú ora y pídele a Dios que te ayude a tratar a las personas con amor como Él quiere, y Él te va a dar esta habilidad, este poder para que tú seas bueno con esas personas que incluso te han tratado mal, ¿sale? Aunque parezca difícil, Dios está con nosotros y Él nos ayuda en lo que nosotros le pidamos, ¿sale? Entonces sería todo por la clase del día de hoy. Espero que esta semana te vaya muy bien, que Dios te bendiga a ti, a toda tu familia, cuídate mucho y nos vemos en la siguiente clase, ¿sale?